Gracias, Desi, por la presentación. Feliz sábado para todos. Nuevamente me complace saludarlos, me alegra mucho verles allí atentos y confiando, bueno, de que esta mañana vamos a poder terminar esta mañana con la bendición de Dios, sabiendo de que el Señor ha hablado a nuestros corazones. Eso le pido a Dios. Y por eso me gustaría, antes de empezar con el tema, en este momento, me gustaría que inclináramos el rostro donde estamos y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias hasta ahora porque nos permites estar a través de este medio, reunidos, Señor, unánimes, pidiéndote que seas tú, Señor, el que habla a nuestros corazones. Que el mensaje que vamos a estudiar sea un mensaje que pueda ayudarnos a cada uno de nosotros a reflexionar, tomar decisiones, que nos permita actuar conforme a tu voluntad. Guíanos, dirígenos, bendice a todos los que nos acompañan a través de esta red y los que también nos van a ver posteriormente a través de las plataformas como YouTube. Permite que este mensaje pueda ser de ayuda y alcance para todo aquel que lo escuche, Señor. En Jesús te lo pedimos. Amén. 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 El tema del día de hoy lleva como título Los salvados y los perdidos. Y no sé si alguien aquí se ha perdido alguna vez. No sé si alguien acá ha estado extraviado alguna vez en su vida. Si levanta la mano. Kenita también. Roberto se ha perdido. Mar se ha perdido. Claro, menos mal que ahora existe el GPS, ¿no? Yo veo, o a menos que, no sé si se habrán perdido post o antes del GPS. Yo quería compartirles una ocasión, yo estaba muy niño, tenía 7 años, y 7, 8 años, no recuerdo muy bien mi edad precisa, pero eran más o menos como las 2 de la tarde de un día domingo. Yo estaba jugando con un amiguito en la calle y estaba en la ciudad de Bogotá. Vivía en Bogotá en ese momento, en Bogotá, Colombia. Y un señor se acercó a nosotros y nos preguntó si nosotros sabíamos dónde quedaba un gimnasio para entrenar karate. Yo recordaba que había un gimnasio como a 2 cuadras de la casa y entonces yo le dije que yo conocía uno, pero claro, en mi edad yo era un niño, yo empecé a caminar con él y éramos 2 niños y empezamos a caminar con él para mostrarle dónde estaba el gimnasio. Recuerdo que encontré el gimnasio estaba cerrado y él nos preguntó que si lo podíamos acompañar a conseguir el gimnasio. Claro, yo con esa edad, yo decido acompañarlo y empezamos a caminar mucho. Yo recuerdo que caminamos, yo les dije que eran como las 3 de la tarde, como a las 6 de la tarde ya empezaba a caer el sol. Que bueno, en Colombia siempre el sol cae a la misma hora, a las 6 de la tarde todo el año, a diferencia de aquí. Bueno, ya empezó a caer el sol y recuerdo que paramos y él nos dijo que si queríamos aprender karate, que él sabía. Y entonces llegamos como a un parque, bueno, le resumo la historia un poco porque no voy a entrar en algunos detalles. Eh, Recuerdo que ya muchas horas, ya estaba bastante oscuro y yo empecé a tener miedo porque yo ya no sabía dónde estaba y había caminado mucho. Me sentí perdido. Yo recuerdo esa sensación de angustia y no solo eso, sino que también tenía miedo porque no conocía a la persona con la que estábamos y yo ya estaba nervioso. Eran como las 9 de la noche, casi las 10 de la noche. Y recuerdo que este hombre nos dijo que lo esperáramos porque él iba a sacar dinero de un cajero. Cuando él va al cajero, yo recuerdo que tenía tanto miedo que yo decidí salir corriendo. Y corrí mucho y el amiguito vino detrás de mí y corrimos hasta alejarnos y llegué a una parada de autobuses muy tarde de la noche, como les digo, ya eran como las 10 de la noche, y entonces allí había un joven en la parada del autobús que yo le pregunté, le dije, mire, disculpe, ¿usted sabe por dónde queda San Cristóbal Norte? San Cristóbal Norte se llamaba el barrio donde yo vivía. Y el muchacho me dice, uy, eso está muy, muy lejos de aquí, muy lejos. Y no, y le dije, no, lo que pasa es que nosotros estamos perdidos, nosotros estamos perdidos. Entonces, el muchacho dijo, espérenme aquí un momentico aquí, vamos a esperar, aquí hay un autobús, yo creo que es uno de los últimos autobuses que pasa para allá, y yo los monto ahí en el autobús. Total fue que pasaron unos minutos, pasó un autobús,
y nos montamos en el autobús. El joven le dijo, por favor, los deja en San Cristóbal Norte, en la parada de San Cristóbal Norte, que ellos están perdidos. Bueno, a resumir la historia, yo llegué a la casa casi a las 11 de la noche. Gracias a Dios llegué a la casa, me acordé con la parada del autobús, el Señor nos dijo y nos bajamos. Pero imagínense yo, un niño de 8 años, un domingo, que su mamá lo vea a las 2, 3 de la tarde por última vez. Mi mamá, si me está escuchando, sabe que ella se va a acordar de la historia porque me acuerdo que cuando llegué a la casa los vecinos estaban, que yo qué me había hecho. Mi mamá se había ido a la policía a denunciar que yo había estado perdido, desaparecido, y le dijeron que no podían hacer nada porque se necesitaban 72 horas para que la policía pudiese hacer algo, cosa que yo hasta hoy día no estoy de acuerdo. Ya un desapareció después de 72 horas, ¿qué va a hacer? Probablemente ya no va a ser desaparecido, sino otra cosa. Pero recuerdo en esa ocasión que yo me asusté mucho, me sentí profundamente perdido. Y yo sé que más de uno aquí ha experimentado, no sé a qué niveles, estar en situaciones de ese nivel. Yo, bueno, le doy gracias a Dios porque a mí no me pasó nada. Pudo haberme pasado algo muy grave con esa edad. Le doy gracias a Dios porque la verdad no pasó nada. Mi mamá sí se asustó mucho. Yo pensaba, mi mamá me va a pegar, mi mamá me va a pegar porque me iba a hacer algo porque yo me había perdido. Pero bueno, gracias a Dios y Rosmina tuvo misericordia de mí, no me regañó. Más bien se alegró de que yo volviera y le doy gracias a Dios por eso. Pero bueno, quiero compartir ahora sí con ustedes el tema. Voy a compartir un PowerPoint que preparé. Déjenme ver si aquí se ve. Vamos a proyectarlo. Y denme un segundo porque la tecnología de esta computadora es un poco lenta. Voy a compartir pantalla. Y avísenme con un dedo arriba si se ve, por favor, porque sí, ahí se ve, perfecto. Y díganme otra cosa, háganme con un dedo si se pasó la diapositiva. Perfecto, vamos, exacto. Como les dije, el título del tema esta mañana es Los perdidos y los salvados. Un análisis de Lucas 15, pero antes de entrar al tema me gustaría hablar un poco acerca de los fariseos. Los fariseos, bueno, la palabra fariseo viene del hebreo perushim, que significa separados. Pero este separado tiene que ver con este aspecto de la santidad, o que también santo significa apartado del mal. El fariseísmo surge en Israel después del exilio babilónico, es decir, más o menos como en el año 538, después del exilio. O sea, estamos hablando realmente ya para el siglo V, IV empieza a manifestarse el fariseísmo en Israel. Y surge como una necesidad de realzar un estudio de la Biblia, de la ley, de las tradiciones judías, que eran importantes, eran personas muy consagradas, personas que tenían un gran compromiso con Dios. Hay algunas creencias muy particulares que tenían los fariseos. Le voy a leer algunas de ellas. Por ejemplo, dice que creían en la libertad humana, pero también creían en el destino y que influían los hombres, pero que no eran juguetes de Dios. De hecho, ellos podían y decían que nosotros teníamos la libertad de decidir qué hacer con nuestras vidas. Creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo para algunos de ellos. Creían en un castigo y una recompensa eterna. Las almas de los malos eran confinadas a la espera de un infierno para recibir su castigo, mientras que las de los buenos eran premiadas. También creían en la resurrección. Las almas de los buenos recibían un nuevo cuerpo. No se trataba de una sucesión de cuerpos humanos mortales, como lo dice, por ejemplo, la reencarnación, sino de que un cuerpo para toda la eternidad. Creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa referida a las obligaciones religiosas. Se preocupaban mucho por las oraciones y también por los rituales de oración. Eran personas muy fervientes, como les dije anteriormente. Nosotros hoy en día pensamos en los fariseos y ya de hecho cuando uno busca en el diccionario fariseo aparece persona hipócrita, persona desleal, de poca confianza, pero
el fariseo no era esto. Era una persona muy religiosa que esperaba también la resurrección de, de los cuerpos, que creía que Dios iba a venir, que iba a dar un castigo, una retribución. Personas que eran dedicadas a la oración, a estudiar la Biblia. Y también hay otro grupo que eran los escribas, ¿no? Los escribas los conocemos en el tiempo de Jesús, lo hemos escuchado. Sin embargo, en un principio, los sacerdotes eran a su vez escribas. En Esdras, en el capítulo 7, en el versículo del 1 al 6, encontramos allí cómo se solapaban estos dos cargos de sacerdotes y escribas. Sin embargo, se le dio mucha importancia también a que todos los judíos tuvieran conocimiento de la ley, de la Torá, de la palabra escrita. Entonces, los que estudiaron y obtuvieron una buena formación consiguieron el respeto del pueblo, y con el tiempo estos eruditos, muchos de los cuales no eran sacerdotes, formaron un grupo independiente. Es decir, estas personas que estudiaban profundamente la Biblia y querían compartirla, querían que todo el pueblo pudiese conocer qué era lo que Dios quería a través de su palabra. Ellos se hicieron un grupo independiente. Y ya en los tiempos de Jesús, este grupo era conocido como los escribas, más que nada, y designaba una clase de hombres a quienes se había instruido en la ley. Estos hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su ocupación. Mejor dicho, se dedicaban 100% a explicar y a estudiar la ley. Se les contaba dentro de los maestros de la ley o versados en ellas. O sea, podemos decir, si algo que podemos decir aquí es que tanto los escribas como los fariseos eran personas, eh, no estamos hablando de paganos, personas hipócritas en el sentido estricto de la palabra, eran personas estudiosas, personas que querían cumplir la voluntad de Dios, o aparentemente así lo relata la historia, ¿no? Eran personas que incluso dedicaban sus vidas. Mira, como lo leímos aquí, los escribas, no era que lo hacían de momento, sino que dedicaban su vida al estudio y la explicación de la ley. Ahora sí, entrando en materia, quería compartir con ustedes en el capítulo 15 de Lucas, encontramos una ocasión donde Jesús estaba hablándoles a las personas, a sus discípulos, a todo aquel que lo quería escuchar. Y dice Lucas capítulo 15, versículo 1, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí nos damos cuenta que este grupo de lo que les estaba hablando, estaban los fariseos y los escribas. Cuando Jesús hablaba con algunas personas, bueno, que aquí también nos comentan que son los publicanos y los pecadores, los escribas y los fariseos cuestionaban a Jesús, diciéndole que qué raro que se junte con este tipo de personas. Y aquí, claro, evidentemente encontramos un prejuicio. Sin embargo, aquí, bueno, vemos que hay efectivamente dos grupos en este relato inicial de Lucas 15. Hay dos grupos, que son publicanos y pecadores. Perdón, un grupo son publicanos y pecadores, y el segundo grupo son fariseos y escribas. Yo traté de traerlo como a nuestra actualidad, o sea, si Jesús estuviese predicando hoy, ¿a quién estaría haciendo referencia? Entonces, bueno, yo pensé y dije, bueno, los publicanos eran los cobradores de impuestos, las personas que eran un poco estafadoras, se habían dedicado más a aprovecharse de la posición que tenían para, digamos, hacer ganancias deshonestas, y eran mal vistos porque apoyaban a los romanos, que en ese tiempo, cuando estaba Jesús, los romanos eran los que tenían el dominio de las tierras de Israel, y ellos colocaban los impuestos, y los publicanos eran vistos como traidores. Y pecadores, me llama la atención que la Biblia les pone este sustantivo y los agrupa a todo un grupo de personas dentro de esta categoría, que si bien es cierto, suena un poco despectivo, ¿no? Yo leo, digo, pecadores, creo que nadie espera estar en ese grupo. Publicanos incluso me suena un poco mejor. Y trayéndolo ahora, digo, bueno, yo hasta pensé y dije a ustedes, por ejemplo, cuando yo les digo, piensen en pecadores, ahora en la actualidad, ¿qué se les vendría a la mente? Bueno, yo
pensé un poco y puse entre paréntesis aquí, eh, puse homosexuales, drogadictos, alcohólicos, ladrones. Fue lo que se me vino a mi mente. Si a ti se te vino otra cosa también, bueno, aquí tenemos este grupo. Y tenemos un segundo grupo que son fariseos y escribas. Y ya vimos que eran personas que enseñaban la ley, que compartían la ley, que estudiaban la Biblia, que se dedicaban a tiempo completo. No sé, yo traté de ver en mi círculo, en mi contexto, ¿no? ¿Quién podría ser un fariseo o un escriba en el día de hoy? Entonces yo, pues, entre paréntesis puse pastores, ancianos, misioneros, y maestros. Eh, Básicamente estamos en estos dos grupos. Entonces Jesús empieza a hablarle a estos dos grupos. Y aquí aparecen dos parábolas a las cuales voy a hacer referencia. El capítulo 15 tiene 3, pero hoy voy a dedicarle mi atención a dos parábolas, porque las dos parábolas le está hablando a estos dos grupos de una manera diferente. Y empieza con la parábola de la oveja perdida. Y voy a leer un poco lo que dice Lucas 15, versículos del 3 en adelante. Dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarlas? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que se habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mira, aquí Jesús empieza con esta parábola muy conocida, que es la parábola de la oveja perdida. Pero hay ciertas características dentro de la parábola que nos ayudan a visualizar algunas enseñanzas fundamentales que Jesús estaba tratando de transmitir. Recordemos que el pueblo de Israel era básicamente un pueblo que vivía del pastoreo de ovejas y de la agricultura. Conocían muy bien cómo se comportaban las ovejas y también sabía qué pasaba cuando una oveja se perdía. Era muy usual que cuando las ovejas se perdían, las ovejas sabían que estaban perdidas, pero no sabían cómo regresar a casa. Esta es una característica muy particular de las ovejas. Las ovejas no tienen esa memoria que quizás tienen algunos animales que cuando se extravían, cuando se sienten perdidos, buscan fácilmente cómo volver. Las ovejas tienen conciencia de que están perdidas, pero no saben cómo regresar o cómo encontrar la casa. Y aquí Jesús le habla a este primer grupo. Y aquí hay algo interesante, y es que hay personas en la vida que se sienten que están perdidas, que se saben que están mal, que tienen conciencia que lo que está haciendo le está haciendo mucho daño, pero que no saben cómo salir de ahí. No saben qué camino tomar para salir de su problema. Y por eso Jesús colocó a las ovejas como ejemplo, porque Jesús las estaba relacionando con los publicanos y con los pecadores. Porque este grupo, que ya podemos decir que, bueno, pueden ser ladrones, sí, homosexuales, drogadictos, alcohólicos, borrachos, golpeadores, todo lo que tú quieras. Dentro de ese grupo hay mucha gente que sabe que está mal, que sabe que está perdida, pero que no tiene ni la menor idea de cómo encontrar un lugar donde estar seguros, que no tienen ni la menor idea de qué tienen que hacer para cambiar sus vidas y para sentirse bien. Y por eso Jesús habló y apuntó a este primer grupo y dijo, ¿quién perdiendo una oveja no va y la busca? Aquí vemos al Dios que toma la iniciativa de buscar, porque, y es tremendo, porque Dios nos busca, y yo ayer lo comentaba en un grupo pequeño y estábamos hablando que Dios lamentablemente nos busca y muchas veces nos encuentra en medio de una crisis donde se nos desploman las cosas. Cuando nos empezamos a sentir mal, empezamos a pedir ayuda. Cuando estamos perdidos, cuando nos damos cuenta que estamos con el agua hasta el cuello, entonces buscamos de Dios. Y la misericordia de Dios es tan grande que Él no nos rechaza. Él está con las
manos abiertas, dice hasta con alegría, porque dice, ¿quién teniendo una oveja que se pierde no va y la busca y la rescata y una vez la tiene? Me gusta que no dice que se la lleva caminando, sino que la lleva cargada, porque aquí sucede algo maravilloso, y es que el Señor promete cargar con nuestros problemas en ese sentido, y por eso dice que la toma en sus hombros y se va con alegría. Jesús está hablándole al primer grupo, al grupo de los publicanos y los pecadores, diciéndoles, yo sé que ustedes se sienten perdidos, yo sé que ustedes saben que muchas cosas las están haciendo mal y saben que no hay un camino, sienten que no hay un camino, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, dijo Jesús también, y el que entra por mí encontrará pastos y seguridad, dice Juan capítulo 10. Aquí vemos la primera parte de la parábola, que es maravillosa. Y luego nos encontramos con la segunda parte, porque ahora Jesús le habla al otro grupo, ahí en Lucas 15, y encontramos la parábola de la moneda perdida en Lucas 15. Y mire lo que dice la parábola en Lucas 15, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, dracmas eran estas monedas de plata griegas, dice, ¿qué mujer que tiene 10 monedas de plata, se pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentre, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí encontramos una enseñanza maravillosa también de Jesús. Disculpen que se me fue acá la diapositiva. Déjenme, perfecto. No sé si se ve nuevamente. Aquí quería verles nuevamente. Acá encontramos una enseñanza muy particular. Jesús ahora empieza a hablarle al segundo grupo, al grupo que hablamos de los fariseos, de los escribas, que eran las personas que podemos considerar incluso personas fervientes que van a la iglesia, por eso yo lo colocaba ahí, pueden haber ancianos, pastores, hermanos, misioneros, maestros. En este grupo, ahí empieza a hablar y dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas y se pierde no estará contento si lo consigue? Y acá hay algo importante. Miren, la moneda perdida. ¿Dónde se perdió la moneda? Según la Biblia. ¿Dónde se perdió? En la casa, ¿cierto? Estaba en la casa perdida. No se perdió en la calle, ojo. Se pierde en la casa porque dice que prendiendo la lámpara busca en la casa. Es interesante porque la moneda se pierde en la casa. Y por eso es que le habla aquí a los fariseos y a los escribas. A su pueblo le habla y le dice, la moneda estaba perdida en la casa. Y es que aquí hay un peligro. Yo siempre he dicho que hay un peligro muchas veces cuando uno camina en esto de la religión, por llamarlo de alguna forma. Cuando caminamos o tratamos de ser fieles a Dios, hay un peligro a veces de estar perdido en la casa. Y es un peligro bien tremendo, porque el que está fuera sabe que está perdido. La oveja sabe que está perdida, pero no sabe cómo llegar a casa. Ya lo vimos. Pero la moneda puede estar perdida en la casa y el problema es que las monedas no tienen conciencia. Una moneda se pierde y una moneda no tiene conciencia de que está perdida. Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos estar perdidos y no estar conscientes de que estamos perdidos. Jesús le hablaba a los fariseos y a los escribas diciéndoles, yo quiero encontrarme con ustedes. Pero pareciera que a veces podemos ser esas monedas que estamos perdidas en la casa y no nos damos cuenta porque se nos va esa conciencia de que está ocurriendo.
Una vez leí en el libro Conocer a Jesús es todo, del pastor Bullón, que lo mencioné hace poco en otro sermón que tuve. Ahí leí un capítulo del libro que me recordó mucho esta parábola. El pastor Bullón contaba que a los 15 años él ya era diácono. A los 17 lo ungieron como anciano. Más o menos, no recuerdo bien los detalles de la edad, pero era más o menos así. Y a los 21 años ya se había graduado, o 21 22, de teólogo en la Universidad de la Unión del Perú. Y él recuerda que lo mandaron al principio de su ministerio donde los indios campan. Y durante 2 años estuvo predicando en la Amazonía. Y él predicaba y él estaba allí cumpliendo con su ministerio. Y recuerdo que él contó una ocasión donde a él le tocaba caminar grandes, digamos, espacios, de recorridos extensos, porque el autobús o el auto, el camioncito que lo llevaba y lo acercaba, lo dejaba en un punto, pero luego tenía que caminar por la selva muchos kilómetros. Y un día en la selva amazónica, bueno, y los que han vivido en zonas un poco húmedas saben que cuando llueve, llueve torrencialmente. Y él cuenta que un día empezó a llover, que lo dejan allí en medio de la selva, empieza a llover muchísimo. Y él empezó a caminar en medio de la tormenta y hubo un momento en que estaba perdido y ya no sabía por dónde irse y de repente no solo estaba perdido, sino que se cayó en un hoyo tremendo. Cuenta él que se cayó en el barro y en ese hoyo él intentó salir, no podía salir, empezó a pedir auxilio y gritaba y nadie lo escuchaba. Y él estaba allí en medio del fango y cuenta él que él empezó a recordar todo esto que le estaba mencionando, que a los 15 años ya él había sido diácono, que había estado en la iglesia, era anciano, predicaba, lo llevaban para un lado, compartía con otros, y él decía, y yo me di cuenta en esa situación de que yo realmente, mi vida era ese pozo, yo estaba perdido igual, perdido como en ese pozo. Y dice que él empezó a reflexionar y se sintió muy mal y empezó a llorar, porque había estado mucho tiempo perdido en la casa, dándose cuenta de que era anciano, era pastor, y su vida no estaba bien, no estaba satisfecho, había cosas que le faltaban, porque obviamente él había caminado y no se había dado cuenta de esto. Dice que cuando él empezó a orar y sentirse así, vio que un indígena se acerca a él, un hombre muy corpulento, ve y él se asusta, pero le da la mano, él y le empieza a hablar, le dice, disculpe, me estoy perdido, ayúdenme. Lo saca, el indígena no le dice nada, empieza a caminar, él va con esta persona, y dice que caminaron también por largo tiempo, y él ve que ya se acerca a donde iba, donde están los hermanos de la iglesia, el lugar donde él iba, el campamento, y él de tanta felicidad va y corre y se va con los hermanos, y él recuerda que al día siguiente les preguntó por la persona que lo habían traído, y él recuerda que alguien le dijo, pastor, usted vino solo, usted aquí llegó solo. Y él siempre tiende a contar este tema y yo quise compartirlo hoy porque me hace pensar en esto de la moneda perdida, de cuando Jesús le hablaba a los escribas y a los fariseos, le puede hablar a un anciano de iglesia, a un hermano que tiene mucho tiempo en la iglesia y que a lo mejor no tiene conciencia de que puede estar, que podemos, porque creo que es un problema que nos puede pasar a cualquiera, podemos estar perdidos. Lo maravilloso en esta historia es que Dios siempre toma la iniciativa de buscarnos. Porque el que busca la moneda perdida, la moneda no se encuentra sola. Él dice, yo la busco. Y Jesús quería alcanzarnos, y quiere alcanzar al fariseo, al escriba también. Lamentablemente, cuando Jesús dijo, bueno, yo he venido por justos, perdón, he venido por pecadores y no por justos, porque hay muchas personas que pensamos y sentimos que estamos bien. Y no está mal sentirse bien, pero está mal dejar de recordar quién nos llevó a estar bien. Y aquí surge una pregunta en todo esto que me hacía pensar y meditar. ¿Cuál es el peor pecado? ¿Cuál será el peor pecado? Y una vez también leyendo un libro, se llama El Pacientemente. orgullo, ¿El qué? el orgullo. El orgullo. Va, yo ya Diría, voy para allá. diría Pero disfrazado de algo, pero te lo ya, voy a dejar. para. Pero bueno, es que yo esto lo he contado antes, ¿no? Pero le preguntó el diablo, ¿no?
a unos demonios. Dice esta historia que leí una vez, le preguntó el diablo a unos demonios y les dijo, yo quiero que ustedes me digan cuál es el peor pecado para engañar al mundo. Y llega un demonio y dice, mira, el peor pecado yo creo que es el engaño, dice el primero. Y él le dice, estás cerca, pero no es el engaño. El otro dijo, bueno, yo sí sé cuál es el peor pecado para que engañar al mundo, para que el mundo se pierda. Dice, la vanidad, le dice el segundo demonio. Y él le dice, no, cerca pero tampoco. Y llega el tercero, el iluminado, y dice, así como Denis dijo, el orgullo. El peor pecado es el orgullo. Y Satanás le dijo, bien has dicho, pero tengo que corregirte, porque no, está cerca, no es el orgullo, es el orgullo disfrazado de humildad. Y yo cuando lo leí, yo me acuerdo en la historia, me impresionó un poco, yo me sentí retratado ahí, y dije, pucha, ¿por qué? Porque si es verdad que el orgullo es el peor pecado, y hemos visto que el orgullo no hay peor cosa que la humildad, que se disfraza de orgullo o piensa que no tiene el orgullo, porque se cree humilde o piensa que se es humilde. Y eso tiende a pasar a las personas que empiezan o empezamos a conocer de Dios. De que nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que ser personas humildes, personas que le sigan a Él con amor, y efectivamente caminamos y tratamos de hacerlo porque sabemos que el orgullo está mal, pero se empieza a disfrazar este orgullo de humildad. Y cuando traté de buscar una imagen, claro, aquí aparece el gato que cree que es un león, no conseguí la imagen que era, porque la imagen que es un león que se mira al espejo y piensa que es un gatito. No sé si me explico, o sea, él piensa que es un gatito. Y así se sentían muchas veces los fariseos y los escribas, y por eso Jesús les habló a ellos en esta parábola. Porque una de las cosas que nosotros nunca podemos olvidarnos es que sin Jesús estamos perdidos. Y debemos tener conciencia de quiénes somos. Nunca perder esa conciencia de que Dios es el que hace algo por nosotros, de que fuera de nosotros nada podemos hacer. Por eso es que en la verdadera religión el orgullo no puede existir. Yo siempre recalco esto del orgullo, porque creo que es un problema que enfrentamos todos. De hecho, escuchaba esta semana un video que me mandaron de un pastor, donde él decía que él encontraba, decía, yo he encontrado en mi experiencia pastoral, decía él, que incluso muchas veces al estudiar la Biblia, yo le estaba dando alimento a mi orgullo, decía él, porque hay cosas donde uno se puede jactar. Y él decía, yo como teólogo, yo a veces pienso, no, le voy a dedicar tiempo al estudio de la Biblia. Y aún cuando estudiaba la Biblia me sentía orgulloso de haber sacado un buen tema, un buen mensaje, y ahí encontraba carne para darle a este orgullo. Y él decía, hay una sola cosa que me di cuenta que me ayudaba a librarme de este orgullo. Y él decía que era la oración, porque de la oración no tengo de qué jactarme, decía. Yo oro, y por eso no me gusta orar, yo creo, porque va en contra de mi naturaleza. A mí no me gusta orar, decía. Y es que hasta estudiar me gusta, porque creo que hasta cuando estudio de algo se agarra mi carne, decía, de algo se agarra mi orgullo para decirlo, estás haciendo bien, pero de la oración nunca he encontrado de qué jactarme. Y me pareció maravilloso, porque yo creo que Dios quiere que efectivamente nosotros seamos personas que estemos en su salvación. Él quiere salvarnos, evidentemente. Él no quiere que estemos perdidos, para nada. Pero yo creo que una de las peores cosas que nos puede pasar a nosotros es pensar que estamos salvos y realmente estar perdidos. O pensar que estamos en el lugar seguro y correcto y lamentablemente estar lejos de ahí. Y por eso, como conclusión, yo quería compartir lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 32. Dice, no he venido a llamar a justos, sino pecadores
al arrepentimiento. Y por eso Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso es que en el terreno, al pie de la cruz, es plano, porque hay publicanos, pecadores, escribas, fariseos, homosexuales, ladrones, ancianos, maestros, pastores, gente que tiene un mes, gente que tiene 30 años. Al pie de la cruz, el terreno es plano, es plano. ¿Por qué no hay diferencia? No hay diferencia. Porque justo no hay uno. En cambio, todos entramos aquí en este lote de los pecadores. Si nos reconocemos pecadores, si tenemos esa conciencia, y cuando uno se reconoce pecador, jamás se va a sentir mejor que el otro. Porque ¿qué me hace mejor? Lo que me hace mejor es que tengo a Cristo, pero Cristo también lo está buscando a Él, y lo quiere tener a Él. Es más, Cristo me descuidaría a mí si estoy salvo por buscarlo a Él, al pecador. Y yo no me voy a sentir mal si yo estoy salvo de que el Señor le ponga toda su atención al pecador. Yo también voy a estar contento y alegre de que lo ha buscado. Así que, querido hermano, querido amigo que me escucha, le pido a Dios que nos ayude a nosotros a tener esta conciencia en nuestra vida siempre y recordar que sí, que el Señor vino a salvarnos y estamos salvos, pero que fuera de eso somos pecadores, somos personas necesitadas de la gracia y que si estamos en la mesa comiendo y bendecidos hoy es porque alguien nos recogió, porque somos recogidos suyos y nos vistió porque éramos mendigos, al igual que ellos, los que hoy no están, nuestros hermanos que necesitan también de nosotros, de nuestras oraciones, de los pecadores y los publicanos. Por eso no hay diferencia en el reino de los cielos. Por eso no debemos sorprendernos cuando un borracho, un drogadicto se arrepiente, porque son parte del pueblo de Dios, gente que el Señor ama profundamente y que ha venido a rescatar también. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que nos permita siempre darnos cuenta de dónde estamos y que podamos tomar siempre esas decisiones que nos ayuden a buscarle, a aceptarle y a reconocernos perdidos cuando lo hemos estado. Y creo que es una cosa diaria que tiene que pasarnos todos los días, porque haber estado ayer al cruz no me sirve si hoy no lo estoy. Y si ayer estuve y me equivoqué y me he arrepentido, hoy estoy en la gracia, porque el Señor también no le importa tu pasado, Él se fija en tu presente y en el futuro que puedes tener. Así que cada día importa. Así que creo y le pido a Dios que podamos quedarnos con este sentir y que el Señor pueda bendecirnos grandemente esta mañana. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Damos gracias a nuestro hermano Jesús por este bendecido y gratificante mensaje que nos ha entregado el día de hoy. Lo importante que tenemos que entender de este mensaje y para nuestras vidas y para cada momento es esencial estas palabras, que nosotros podamos siempre tener ese discernimiento y que agradecemos también que el Señor ha sido misericordioso con nosotros cada día y que su Espíritu siempre nos da este entendimiento para que podamos ser guiados por Él y poder ayudar también a otras personas, que es lo importante, que nos podamos acercar cada uno, no solamente individualmente, sino en familia, en conjunto, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Desi? Amén. Amén. Así es, José. Gracias, Jesús, por este tema. Muy valioso para todos, un mensaje no solamente para los que tenemos tiempo en la iglesia, sino para los nuevos. Todos somos iguales ante la gracia y la salvación de Jesús. Que nos podamos acercar cada día al pie de la cruz y que podamos tener ese espíritu hacia los demás también. Ese mensaje tan lindo de que Dios nos quiere salvar a todos y se preocupa por cada uno. Que ese sea el sentir de nuestro corazón. Y bueno, queremos despedirnos, no sin antes darle las gracias al Señor por habernos acompañado, así que te invito, Jesús, que puedas terminar con una oración. Bueno, vamos a concluir con una oración, pedirle la bendición al Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias hasta ahora porque has estado con nosotros. Te damos gracias porque tú, Señor, has venido a salvarnos. Y creemos que es fundamental, Señor, que nosotros podamos
a través de nuestros corazones reconocernos, Señor, en nuestra situación y siempre estar agradecidos por la salvación que es en Cristo Jesús. Ayúdanos a aferrarnos a ti, a tomar buenas decisiones, a amarte, a seguirte y a servirte. Bendice a cada uno de los presentes en sus necesidades, en sus problemas, ayúdales y permite que ellos puedan ver tu mano poderosa esta semana también. Acompáñanos, Señor, durante el resto del día y permite que nos podamos seguir reuniendo en nuestros grupos y el próximo sábado también a través de esta plataforma. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos. Ha sido Chao, hermanos. Nos vemos el sábado un que placer. viene a las 10 a.m. Los esperamos. No se olviden que en la semana enviaremos los distintos tipos de ayuno con Carolina, Perfecto, buenísimo. para que se preparen. Oye, Chao, chao, muy lindo tema, Jesús, Chao. gracias. Hermoso. Gracias a ustedes también. se podía ayunar con ensalada, o sea, no comer ensalada, comer su comida chatarra y no comer ensalada.